Estimada tutora, muy buenas tardes. Este video pues es el medio de difusión que escogimos en el grupo 1 de la materia Cultura Política de especialización. Y bueno, a continuación pues comienzo con la presentación de la problemática, que es la falta de participación de los procesos democráticos en Colombia de parte de los ciudadanos de 18 a 35 años. Bueno, en general pues esta problemática tiene que ver con el abstencionismo básicamente, eh, en temas de votación como de participación política. Entonces, pues cuando se presentó la problemática se hablaba pues del tema histórico, de cuántas décadas, por ejemplo, llevan viéndose el abstencionismo de los participantes, y bueno, pues también los motivos por el cual la gente no participa en los procesos políticos, porque muchas veces no tienen criterio para votar, no les interesa, no confían en el sistema, en las instituciones, y bueno, pues básicamente eso ha creado que, como consecuencia, ha creado un sistema violento y corrupto, ¿no? Y a pesar de que pues se sabe que el derecho al voto es algo que nos da el sistema democrático y que es parte de los derechos que se han ganado, pues no, digamos que no se está ejerciendo ni tampoco otros tipos de participación política. Acá tenemos unas cifras de una década, del 2000 al 2000 años, donde se ve pues la participación normalmente que ha habido en las elecciones presidenciales. En este caso pues primera, segunda vuelta del año 98, que hay una participación apenas pues sobre el 50%, y pues las elecciones del 2002, 2006 y 2010, donde pues la participación está debajo del 50%. También hay que tener en cuenta lo que tiene que ver con votos blancos y tarjetones no marcados, que más o menos varían bueno, entre 76.000 a inclusive el más alto, que son 373.659 votos blancos o tarjetones no marcados. Pero digamos que se establece como una curva, como una línea donde bueno, se especifica, donde no se ve que esté en alza, sino que se está manteniendo. Igual también con la participación y abstención electoral, pues en la gráfica se puede observar lo que les venía hablando, pues en cuanto a participación y abstención, eh, que ya les había comentado arriba. También algo importante que hay que tener son los individuos que están presionados a votar por alguien en particular, ¿sí? O que están presionados a abstenerse a votar. Pues se puede ver que en varias regiones, en las regiones principales del país, siempre las personas que participaron fueron coercionados para votar por alguien, ya sea una persona cercana o amigos o parientes. Y también con lo que tiene que ver con los individuos presionados a abstenerse a votar, también pues sufrieron coacción para no votar, y de parte de amigos y parientes, y también personas fuera de la familia. Es decir, con eso se puede pensar que tal vez muy probablemente el voto, la poca representación en votos o de participación política que se dé, no es por cuenta propia y por voluntad propia al 100%. Bueno, en cuanto a la lluvia de ideas, que era parte del proceso que tenemos que hacer como grupo, tenemos esta lluvia de ideas teniendo en cuenta la falta de participación democrática y política, que es la problemática, teniendo en cuenta también la ciudadanía y la emancipación. Entonces encontramos varios tipos de ideas que se fueron dando. Aquí se rescatan como las más importantes. Por ejemplo, un ciudadano emancipado no solo reclama derechos, sino también cumple sus deberes, que tiene que ver pues con la responsabilidad política que debería adquirir un ciudadano cuando está emancipado. También pues la falta de ética que se ve en los procesos democráticos, donde se priorizan intereses particulares por encima de la construcción social. Pues esto tiene que ver con la corrupción política, el acceso a la información clara y concreta a los medios de participación como los ciudadanos, que muchas veces no se da, o digamos que cuando hay un proceso no se aclara pues y se da la información, sino se manejan las cosas de una forma distinta, se da una información tal vez engañosa o a medias. También se habla sobre la ineptitud y la ineficiencia estatal manejada por gobiernos mediocres,
y corruptos que generan desmotivación en los ciudadanos que ejercen su voto, pues eso es una de las razones también en cuanto hay en el voto y en cuanto a cualquier participación política. Es una de las razones por la cual mucha gente no participa, al parecer, pues ven que todo este tema estatal y de gobernabilidad solamente digamos que es un sitio o son un grupo de personas que se van a dedicar a robar y digamos que no va a cambiar nada y por eso muchos no hacen el ejercicio de la participación política. La falta de información frente a la importancia de la transformación social que cumple el derecho al voto. Bueno, eso ya también lo había manejado arriba. No hay información suficiente, no se da información clara de pronto de todos los procesos, entonces pues la gente no los conoce bien. El apoyo a los grupos juveniles que se vinculen a la participación democrática de forma transparente y neutra, siempre en busca del bien social. Digamos que ese apoyo sería como una búsqueda para poder de alguna forma sembrar un granito de arena, ¿sí? Para que comience a haber más participación y que esta participación se incremente básicamente en los grupos juveniles. En cuanto a la lluvia de ideas, también nos falta un sentido de pertenencia y compromiso con la sociedad a la que nosotros pertenecemos, y tampoco hay cultura crítica constructiva y participativa en los planes de gobiernos locales y nacionales, es decir, no se incluye a las personas en esos procesos de participación. También se dice que hay un abandono estatal colombiano, que tiene pues la mayoría, perdón, al menos la mitad o gran parte del país totalmente aislado. Entonces si el Estado no llega, si el Estado no está, pues es muy complicado incluir a esa ciudadanía en todos los procesos democráticos. Conciencia ciudadana, derechos y deberes, pues eso tiene que ver con la emancipación y una de las cualidades que tienen los ciudadanos como tal, que tiene que ver pues con la conciencia de ellos, de sus derechos, ¿sí? De lo que tienen que reclamar, y de sus deberes, lo que ellos le deben a la sociedad. El voto no es el único medio de participación política, si es exacto, también es parte de lo que he hablado. No solamente durante el voto se puede hacer participación política, no es la única forma, y pues sería lo ideal que se pudiera hacer, digamos, de todas las formas de participación política aparte del voto, ¿no? Que bueno, desconfiar en los procesos democráticos del país por culpa de la corrupción, digamos que es parte de esa desconfianza que se tiene con el sistema, con el Estado, con las instituciones y los gobiernos, y pues eso también hace parte como de la problemática en cuanto a la falta de participación en la política de los ciudadanos. Bueno, en cuanto al árbol de problemas, logramos con la ayuda de ideas hacer una síntesis de lo que queríamos decir, ¿sí? Y en cuanto a las causas, determinamos los móviles por cual algunos jóvenes pues se alejan del proceso democrático porque ignoran las leyes, porque ignoran las normas, porque no saben de pronto los beneficios que atraen pues ser parte de ese proceso a la sociedad, de pronto porque conocen que hay búsqueda de beneficio propio por encima del público en los políticos que nos gobiernan, y pues la falta de preparación básicamente de la sociedad, que es muy complicado que conozcan sus derechos y sus deberes cuando no tienen bases educativas, cognitivas y políticas para poder ejercer ese tipo de derechos. En cuanto a los efectos, bueno, se determina que las decisiones tomadas por los jóvenes referentes a la problemática establecida, pues esto afecta los intereses públicos y en general pues termina afectando la sociedad colombiana y la participación de la sociedad colombiana en la democracia. Entonces es importante pues resaltar que como dicen por ahí, los jóvenes son el futuro. La idea es que nosotros los jóvenes, podamos liderar diferentes campos, todo el proceso que tiene que ver con la emancipación y también con la participación política, pues para poder hacer digamos que la sociedad colombiana viable. Acá tenemos el árbol de problemas. Está la falta, pues el problema está la falta de la participación de los procesos democráticos en Colombia, aparte de los ciudadanos dentro de 18 y 35 años, y pues bueno, abajo en la raíz están las causas que ya fueron mencionadas en la lluvia de ideas, y arriba pues están los efectos. Entonces
Por ejemplo, entre las causas está la no visión de los jóvenes a tempranas edades y a proyección al futuro, está la falta de emancipación ciudadana, que es como tomar las riendas, la falta de apoyo del gobierno, sí, porque pues también la parte estatal es muy importante, el apoyo gobierno y de las instituciones para, digamos, que promover ese tipo de comportamientos o acciones en pro de la democracia, la facilidad de ser atraídos y vinculados en actividades sin ánimo de participación social que los aleje de la democracia. Digamos que ahí serían los objetivos que los jóvenes, de pronto otro tipo de cosas que podrían estar haciendo o que hacen en vez de estar participando, digamos, que en el proceso democrático. Ausencia de procesos educativos enfocados en la ética del desarrollo y la construcción social, priorizando el desarrollo social sobre el individuo. Eso es básicamente un problema de educación y tiene que ver pues con la ética y el desarrollo de la construcción social. Entonces eso viene como una base y como educadores pues es importante que esto se tenga en cuenta. Otra causa, la participación activa de las diferentes alternativas de acción ciudadana como local, con nacional, control, veedurías. Entonces, también existen otros instrumentos democráticos como las veedurías de ciudadanas y otros tipos de entes de control a los cuales nosotros como ciudadanos no estamos siendo partícipes. Muchos ni siquiera conocen pues este tipo de participación y de control ciudadano. Tienen tendencia a no votar por algún candidato en particular o a participar en las elecciones, pues lo que hablábamos de, del absentismo, ¿sí? Y desconocimiento del artículo 40 de la Constitución Política Colombiana y el desconocimiento de la ley 134/1994, pues digamos que técnicamente nos dan como las bases de lo que podríamos desarrollar en cuanto a lo que tiene que ver con la participación política ciudadana. Entre los efectos pues vemos las consecuencias en los jóvenes, sí, porque ellos están perdidos, se pueden encontrar en la miseria y en desorden público. El liderazgo político siempre será tomado por los mismos de siempre. Los ciudadanos que no reclaman derechos y no cumplen sus deberes, digamos que esas son nuestras conciencias. Entonces son ciudadanos totalmente pasivos que sí se ven afectados en la vida, pero que pues no participan en ningún tipo de proceso de participación democrática. La mecánica gubernamental seguirá siendo la misma al no innovarse paradigmas por parte de los jóvenes, lo que ya había hablado en cuanto al liderazgo será tomado por los mismos politiqueros, pues digamos que siempre vendrá pasando lo mismo, se propondrá lo mismo y no habrá nada nuevo. No formación crítica y constructiva en el papel como ciudadano. Lo que les decía, si no hay una formación crítica y constructiva en el papel como ciudadano, el ciudadano no se entera de que pueda ser parte de ese proceso, y si no hace parte de ese proceso, pues al final se termina viendo afectado. Continuidad de la cultura de la palanca en el desarrollo del proyecto en pro de la sociedad, procesos no honestos, lo que quiere decir es la corrupción. En vez de promover un proceso que digamos que se le dé prelación al más inteligente o al que tenga más capacidades, digamos que esa misma cultura política y ese liderazgo nefasto de los mismos políticos de siempre pues llevarán a que en vez de que se elija a las mejores personas, pues se elija simplemente al amigo, al conocido, y termine siendo pues esto una forma más de lo que se podría decir como corrupción. El mapa político de Colombia no tenga el reflejo democrático para cada uno de los departamentos en igualdad de condiciones, exactamente. Entonces siempre quedarán los mismos regiones del país aislados, porque no hay quien los represente, no hay quien se tome la molestia de hacerse sentir, de hacer respetar las necesidades que pueda necesitar cierta región. Entonces pues siempre se quedarán aislados los mismos de siempre. Creer que la clase dirigente es un grupo único e intocable en el cual no se puede acceder a estos espacios la gente del común. Bueno, eso es otra cosa. Básicamente los dirigentes políticos son funcionarios públicos que les sirven al público, ¿sí? Y digamos que no se debería ver como alguien a quien temerle o alguien que está muy arriba, sino simplemente funcionarios que están para servirnos y que son elegidos democráticamente para ejercer ciertas funciones, pero no como personas intocables. Y finalmente pues pensar que el único mecanismo para la participación democrática es el voto.
En consecuencia, marchas y manifestaciones y pocos cambios legislados a favor del pueblo. Bueno, esto sí también es importante. Se ha visto también en el proceso democrático que bueno, definitivamente el voto no es la única forma de participación, y pues también ha habido marchas y manifestaciones, pero pues digamos que los grupos de gente que se han unido para estas marchas no se han dado cuenta que también hay otros mecanismos para que ellos se puedan reunir y puedan, digamos, que cambiar las cosas. Entonces van a marchar, pero pues no generan otros mecanismos jurídicos o no ejercen sus derechos como deberían ser para comenzar a generar cambio. Entonces no solamente el voto es la única forma de participación política y la única forma de protesta, no son las marchas y las manifestaciones. Entonces eso tiene que ver mucho con la falta de preparación que hay en los jóvenes y en las personas y los ciudadanos en general, que no, pues digamos que no tienen conocimiento de otros tipos de participación que podrían ser muchísimo más efectivos, digamos, en el tema legal, en el tema jurídico, o a la hora de cambiar de verdad o hacer un cambio en las instituciones. Bueno, muchísimas gracias por su atención, espero que esté muy bien.